Un reconocido biólogo italiano viajó a Colombia buscando nuevas experiencias y mientras buscaba compañía en una aplicación de citas, cayó en un plan frío y calculado, trazado en silencio mucho antes de que él siquiera pudiera sospecharlo. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para conocer los detalles de un caso que traspasó fronteras y dejó helados a todos los que lo escucharon. El caso de Alessandro Coatti. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Alessandro Coatti nació el 3 de agosto de 1986 en Italia. Era hijo de Sandra Lobato y Gabriele Coatti, con quienes vivía en un tranquilo municipio de la provincia de Rávena, rodeado por extensas llanuras y paisajes rurales. En ese entorno sereno transcurrieron sus primeros años de vida. Desde muy chico, Alessandro mostró una curiosidad poco común. Sentía una fuerte conexión con la ciencia, la naturaleza, la lectura y los idiomas. Con el tiempo, fue moldeando una personalidad compleja, sensible y apasionada, con un compromiso profundo hacia todo lo que tuviera vida. Por eso en 2008 se graduó en biología molecular y celular y 2 años más tarde completó una maestría en la misma área. Según una de sus redes sociales, entre 2011 y 2013, Alessandro continuó su formación académica en Londres. Allí obtuvo una segunda maestría, esta vez en neurociencia, y colaboró como asistente de investigación en un laboratorio especializado en biología celular molecular. Pero su búsqueda de conocimiento no se detuvo. En 2014 fue seleccionado para participar en un prestigioso programa internacional de doctorado en neurociencia. Su trabajo se centró en el estudio de circuitos neuronales y llegó a experimentar con células de reptiles en un intento por comprender mejor el funcionamiento del cerebro a nivel más profundo. Sin embargo, después de 1 año y medio, se dio cuenta de que la vida, a menudo solitaria y profundamente centrada, de un científico de laboratorio, no le ofrecía el tipo de interacción social y humana que tanto quería. Y en busca de una carrera que combinara su pasión por la ciencia con un rol más público, solicitó un puesto en la principal organización de biólogos del Reino Unido. Allí trabajó durante años como funcionario de política científica y fue ascendiendo a distintos cargos hasta alcanzar el del alto funcionario. En ese rol lideró el área de ciencia animal, escribió numerosos informes, organizó eventos y presentó sus hallazgos ante el Parlamento británico. Alessandro, a quien cariñosamente llamaban Ale, fue descrito como un hombre alegre, cálido, inteligente y querido por todos los que lo rodeaban. Tenía una sonrisa serena y una mirada que parecía estar siempre descubriendo algo nuevo. Era un científico apasionado, dedicado y un verdadero explorador del planeta, con un fuerte compromiso con la investigación y los temas de innovación, especialmente en los campos
animales y biomédicos. Sentía un entusiasmo único por la ciencia pura y tenía el deseo profundo de compartirla, sobre todo con los niños. Por eso, a sus 38 años, su amor por la naturaleza se transformó en una forma de vida y decidió no conformarse solo con estudiarla desde el laboratorio, sino que quería experimentarla en el terreno, caminar entre árboles, escuchar los ríos y conversar con las comunidades que habitan la selva. Fue así como, en diciembre de 2024, renunció a su cargo de alto funcionario para hacer voluntariado y emprendió un viaje por Sudamérica con la intención de explorar ecosistemas únicos. Primero estuvo en Ecuador, donde pasó 3 meses trabajando en un proyecto ambiental. Según sus compañeros, no era extraño verlo abrazando árboles, hablando con los campesinos de la zona o pasando largos minutos solo observando aves y mariposas. Luego se trasladó a Bolivia, donde vivió una experiencia totalmente distinta y aprendió danza folclórica. Allí se unió a un grupo de caporales, con quienes participó en un reconocido festival de carnaval. Alessandro creía que la ciencia y la cultura no eran mundos separados, sino expresiones diferentes de una misma conexión con la tierra. Luego viajó a Colombia, donde primero visitó Medellín, luego Bogotá, San Andrés y finalmente llegó a Santa Marta. Estaba interesado en la sierra, una parada muy visitada por turistas debido a su riqueza natural, arqueológica y antropológica. De hecho, justo en esos días, el lugar había sido nominado por una importante revista de turismo como una de las principales atracciones turísticas de Sudamérica, gracias a su Parque Nacional Tayrona. Con estos antecedentes, llegamos al 6 de abril de 2025, un día que se convirtió en el punto de quiebre de toda esta historia. Un día fatídico, cuando todo cambió para siempre. La tarde de ese domingo, un grupo de niños que jugaba en una zona boscosa cercana al estadio de fútbol en las afueras de Santa Marta encontró una maleta abandonada. Al abrirla, se toparon con una escalofriante escena que los dejó paralizados. En su interior había partes de un cuerpo humano desmembrado. Hallaron una cabeza, los brazos y los pies. De inmediato dieron aviso y el lugar fue rápidamente acordonado por la policía junto con miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Allí comenzaron a recolectar los primeros indicios, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a esclarecer lo que desde el primer momento parecía un hecho fuera de lo común. No pasó mucho tiempo antes de que la policía lograra identificar a quién pertenecían aquellos restos. Una pulsera, aún colocada en una de las manos, reveló un dato clave. Era huésped de un hotel en el casco histórico de la ciudad. Así fue como descubrieron que se trataba de Alessandro, un turista extranjero que había ingresado apenas 3 días antes. Desde el inicio del caso, las autoridades en Colombia intentaron reconstruir una cronología del itinerario y la ruta que Alessandro había seguido desde su llegada al país. Se inició un trabajo conjunto con los habitantes de la ciudad, quienes, impactados por la gravedad del caso, comenzaron a colaborar activamente y aportaron información clave. Según la evidencia recolectada, Alessandro llegó a Santa Marta el jueves 3 de abril y se hospedó en un hostal ubicado en el centro histórico. De acuerdo con el testimonio de un empleado, el hombre le comentó que estaba realizando investigaciones sobre especies animales locales. El último día que lo vieron con vida fue el 4, cuando salió de su hospedaje y se subió a un taxi.
Los empleados del hostal confirmaron que lo vieron marcharse alrededor del atardecer. Después de eso, no se supo más de él hasta que fue encontrado sin vida. Aquel impactante hallazgo conmocionó tanto a la comunidad de Santa Marta como a toda Colombia, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la incertidumbre que rodeaba las circunstancias y los posibles motivos. De inmediato, se puso en marcha una investigación que movilizó a las autoridades locales y nacionales. Comenzó una búsqueda contrarreloj por pistas y por las partes del cuerpo que faltaban. Entre el 7 y el 11 de abril, la tensión y la inquietud crecieron aún más cuando los restos del cuerpo de Alessandro comenzaron a aparecer en distintos puntos a lo largo de las orillas del río. Primero apareció el torso, que según algunas fuentes periodísticas fue hallado dentro de una bolsa flotando en las aguas turbias del río. Después, una de las piernas fue encontrada a unos 5 kilómetros de distancia, abandonada en otra zona ribereña, como si cada parte hubiera sido colocada con la intención de confundir y dispersar la investigación. Después que los restos fueron trasladados a la morgue de medicina legal, los agentes confirmaron que aún faltaba una extremidad. Entonces, la búsqueda se intensificó en las zonas cercanas a los hallazgos anteriores. Fue con la ayuda de un perro especializado en rastreo que lograron localizar la última parte del cuerpo. Estaba oculta dentro de un saco de café, abandonado en las cercanías de un barrio del sur de la ciudad. En paralelo, desde su hogar, en Italia, los padres de Alessandro quedaron profundamente conmocionados y devastados por la noticia. Días antes, ya habían comenzado a experimentar una creciente angustia al no poder comunicarse con él. Según comentaron, compartían con su hijo la ubicación en tiempo real a través del GPS, y cuando notaron que la señal marcaba un lugar distante al que él les había mencionado, sintieron que algo no estaba bien. El padre hizo todo lo posible para comunicarse con la policía local y la embajada italiana en Colombia. Con apoyo consular, participó durante el proceso de identificación de los restos. Además, entregó información del teléfono celular de Alessandro para que las autoridades pudieran seguir sus últimos pasos. Ante la grave noticia, el gobierno italiano reaccionó con rapidez y firmeza, y de inmediato la Fiscalía de Roma abrió un expediente y señaló que cooperaría estrechamente con las autoridades colombianas. Fue enviada una comisión de investigadores italianos a Santa Marta para apoyar en el caso. También, desde la principal organización de biólogos del Reino Unido, se pronunciaron devastados al conocer el trágico desenlace, al tiempo que manifestaron su rechazo absoluto al crimen. Además, a través de su página web, destacaron parte de la trayectoria profesional de Alessandro y los aportes que realizó durante los años que formó parte del equipo. En tanto, el alcalde de Santa Marta se pronunció públicamente rechazando con firmeza todo lo ocurrido. A través de sus redes sociales, prometió que el caso no quedaría impune y aseguró que quienes actuaban al margen de la ley debían tener claro que en la ciudad no había espacio para la criminalidad. Advirtió que serían perseguidos hasta que respondieran ante la justicia. Finalmente, anunció una recompensa de $11.300 para quienes aportaran información relevante. En este punto, comenzaron a circular varias hipótesis. Una de ellas lo vinculaba con asuntos relacionados con narcotráfico. También se planteó la posibilidad de un crimen motivado por odio o incluso
por tráfico de órganos, debido al estado en el que fue hallado su cuerpo. Sin embargo, la hipótesis más sólida señalaba la marcada presencia de un grupo armado ilegal de origen paramilitar conocido como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que desde 2021 opera en Santa Marta y las zonas costeras. Desde entonces, el lugar no solo era un paraíso turístico, sino también un territorio dominado por cultivos ilícitos y economías criminales. Además, justamente el mismo día en que Alessandro desapareció, la organización político-militar había anunciado la suspensión de los diálogos de paz con el gobierno nacional y, curiosamente, de forma inquietante, su historial de violencia incluía extorsiones a comunidades, desapariciones, hechos contra la vida y tráfico de sustancias ilegales. De hecho, de acuerdo con algunos analistas e investigadores, la fragmentación del cuerpo era uno de los métodos de violencia que el grupo rebelde había estado utilizando dentro de la guerra que libran por el control de la ciudad. Sin embargo, poco después de conocerse el hallazgo, el grupo armado emitió un mensaje en sus redes sociales en el que rechazaron cualquier vínculo con el caso. En el video subido a una de sus plataformas, varios miembros del grupo aparecieron con el rostro cubierto por capuchas, mientras uno de sus voceros afirmó que no habían tenido ningún tipo de contacto con Alessandro. Rechazaron públicamente lo ocurrido y pidieron al Estado que avanzara con la investigación, mientras, de forma irónica, advertían sobre el aumento de la criminalidad en la ciudad y aseguraban que ese tipo de hechos no correspondían a sus acciones. Pasaron más de 2 meses de investigación hasta que las pistas sobre el caso comenzaron a encajar. Los pagos electrónicos, los registros de las cámaras de seguridad, el testimonio de una fuente protegida y los análisis del teléfono celular ayudaron a reconstruir lo que realmente había ocurrido. Una historia que nadie habría imaginado. Los últimos movimientos de Alessandro el día de su desaparición quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Caminó solo por las calles del centro histórico, almorzó, paseó por la marina y se detuvo a observar el mar. Más tarde, en la soledad de su habitación de hotel, abrió una aplicación de citas. Lo atrapó un simple mensaje, un rostro atractivo en las fotos y una conversación muy agradable. Minutos después de chatear, aceptó una cita sin saber que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente planeada. Quedaron en verse, pero en lugar de elegir un sitio público o seguro, Alessandro decidió confiar en un completo desconocido que le pidió un taxi. Subió sin imaginar lo que le pasaría. Aquel no era un taxi cualquiera. Apenas cerró la puerta, lo golpearon con fuerza sin darle tiempo a reaccionar. Alessandro intentó resistirse, forcejeó, gritó pidiendo ayuda, pero nadie en las calles escuchó sus gritos. Según la declaración de la policía, Alessandro fue víctima de una banda que utilizaba aplicaciones de citas para atraer turistas, drogarlos y despojarlos de sus pertenencias. Desde el primer mensaje, la intención no era conocerlo, sino engancharlo, manipular sus movimientos y finalmente aislarlo. Y en este punto surgen preguntas inevitables. ¿Cuántas personas había realmente dentro del taxi? ¿Desde cuándo estaba todo planeado? ¿El conductor formaba parte del plan o era solo otra pieza más engañada en esta cadena de violencia? Sea como sea, lo llevaron hasta San José del Pando, un barrio popular de la ciudad. Allí, en una casa desocupada que parecía común y corriente y que pasaba desapercibida. Era una estructura modesta
en un barrio como tantos otros. Nada en su fachada advertía lo que allí adentro ocurría, pero por dentro parecía sacada de una película de terror. Según el informe policial, en el interior se encontraron rastros de sangre de múltiples víctimas entrelazados en el piso como huellas de un horror repetido. La versión oficial indicó que, una vez dentro, lo encerraron y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Sin escapatoria, sin testigos y a miles de kilómetros de su hogar. Lo obligaron a ingerir una sustancia química y luego lo golpearon una y otra vez, mientras le exigían las claves de sus cuentas bancarias. Solo querían su dinero, pero Alessandro, valiente o simplemente cegado por el miedo, no cedía. Nunca entregó las claves. Tal vez pensó que, si se resistía, ganaría algo de tiempo para salir bien de allí. Los investigadores creyeron que aquello no había sido un plan para quitarle la vida, pero que todo salió muy mal. En medio del forcejeo, el hombre fue golpeado en la cabeza con un objeto pesado y herido con un elemento punzante a la altura del cuello. De hecho, el informe de medicina forense indicó que fue la combinación de esas heridas la que le causó la muerte. Lo que siguió fue aún más impactante. El cuerpo fue dividido en partes cuando Alessandro ya había perdido la vida. Lo hicieron con la intención de confundir a las autoridades y desviar la investigación, intentando simular que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. En este punto, en los medios de comunicación surgió una versión alrededor de un siniestro personaje conocido como el Carnicero de Manzanares. Se decía que un criminal serial, entrenado para acabar con la vida de cualquiera, era un espectro oculto en la cotidianidad de Santa Marta. Se comentó que este personaje llegó a la casa con herramientas y sin compasión ni prisa hizo su trabajo. Cortó, separó y segmentó el cuerpo. En cuestión de horas, Alessandro dejó de ser él para convertirse en partes que fueron introducidas en maletas y bolsas. No fue una versión ni confirmada ni desmentida por las autoridades. Lo que sí dejaron claro es que en la oscuridad de la madrugada, 2 miembros de la banda subieron a una moto y recorrieron calles vacías buscando el lugar perfecto para deshacerse de la evidencia. Finalmente, llegaron cerca del estadio y abandonaron parte de los restos y distribuyeron lo demás para confundir. El 26 de junio de 2025, con el rompecabezas armado, las autoridades lograron capturar a 4 personas en operativos simultáneos realizados en distintos puntos del país. Se trataba de un grupo que ya había cruzado una línea invisible entre el delito y el desprecio absoluto por la vida. Los capturados fueron Oswald Ospino Navarro, Isaac Márquez Charris, Andrea Verdugo Escorcia, la única mujer del grupo, y finalmente Brian Cantillo Salcedo. Este último fue señalado como el líder de la banda. Tenía apenas 23 años y un historial criminal que ya lo había puesto en la mira de las autoridades locales desde 2022. Incluso figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados de la ciudad. Según la investigación, los 4 detenidos vivían en el mismo sector donde se cometió el crimen. Formaban parte de una estructura bien organizada en la que cada uno tenía una función específica. Su objetivo: atraer, engañar y despojar de sus pertenencias a turistas extranjeros. El grupo actuaba bajo un modus operandi cuidadosamente repetido. Al día siguiente de las capturas, la fiscalía los imputó por los delitos de homicidio y hurto, ambos en modalidad agravada.
un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. Sin embargo, durante las primeras diligencias no hubo señales de arrepentimiento, solo silencio y evasivas. Ninguno de los cuatro aceptó su responsabilidad en el hecho. Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que la estructura delictiva es mucho más grande y está relacionada con una posible organización criminal que había cometido hechos con parámetros operativos similares, al menos contra otras 40 víctimas. Por tanto, no se descartan nuevas capturas ni la posible implicación de otros cómplices en el caso de Alessandro. La investigación se mantiene abierta ante la probabilidad de que el grupo pueda continuar con actividades delictivas en el futuro. La historia de Alessandro hoy resuena en Colombia, en Italia y en el mundo entero, no solo por la crueldad del caso, sino porque expone los riesgos invisibles que a veces enfrentan los visitantes extranjeros en regiones vulnerables. Deja preguntas que estremecen. ¿Hasta cuándo seguirán cazando incautos en ciudades turísticas, aprovechando su curiosidad, su confianza y su deseo de conocer? ¿O cómo pudo un hombre maduro y con experiencia de vida bajar la guardia frente a un desconocido en un país que apenas empezaba a descubrir? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.